Bienvenida a 2 menos cuarto podcast. Para mí es un placer platicar con usted. No, al contrario, y yo con un joven como tú. Muy bien, pues bienvenida, el gusto es mío de tenerla aquí con nosotros. Patricia Mercado fue senadora en la legislatura pasada y en la antepasada, del 2018 al 2024. Pertenece actualmente a la bancada de Movimiento Ciudadano, fue candidata presidencial en la elección del 2006 con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted en qué lugar quedó, diputada? No, pues quedé en el último lugar. No, en votación quedé antes de Campa. Ok. Que ellos tenían el partido... ¿Nueva Alianza? El Nueva Alianza, exactamente. ¿Y en qué momento decidió que usted quería ser presidenta de este país? Bueno, es una larga historia. En realidad, lo que primero decidimos, o yo decidí con otras, sobre todo feministas, es que cuando se da la ruptura del partido hegemónico, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez rompen con el PRI y se conforma una nueva agrupación política que fue el Partido de la Revolución Democrática y todo lo que eso significó, un grupo de feministas dijimos, viene un nuevo acuerdo social, ¿no? Ya el pacto posrevolucionario ya llegó a su límite, viene una reforma del Estado y ahí las feministas tenemos que entrar. No solamente las mujeres tenemos que estar, sino las feministas hemos estado en esa mesa, porque en el pacto posrevolucionario pues realmente no había ninguna mujer constitucionalista, entonces no se habló de los derechos de las mujeres, ni siquiera del derecho al voto. Entonces teníamos que estar y entonces decidimos organizarnos y dijimos, este nuevo acuerdo social, esta reforma del Estado, pues va a iniciar, va a ser en una mesa de la política, donde necesitamos tener un registro político. Y entonces empezamos a construir una agrupación política, se llamó primero Diversa, Agrupación Política Nacional, luego el partido político que se llamó México Posible, participamos en las elecciones de 2003 con esta agenda, ¿no? Con esta agenda de derechos, de libertades, y no logramos el registro en el 2003, nos organizamos de nuevo para el 2006, y ahí como de alguna, yo había dirigido todo este proceso, había estado al frente, y digamos, para nosotros era muy importante la agenda, más que ganar la presidencia, que un partido nuevo está muy difícil que en la primera presentación logre la presidencia de la República, es poner en la agenda nacional y en el debate electoral esta agenda de libertades, de derechos, estas agendas de los nuevos movimientos sociales, el feminista, el LGBT, el ambientalista, derechos humanos, en fin. Ese era el objetivo y bueno, lo cumplimos. 1 millón de personas pues votó por mi candidatura y fue un partido pues que llegó, que tuvo su fracción parlamentaria, aunque después fue un desastre y bueno, pues ya esa es otra historia. Entonces no es que yo haya trabajado por la presidencia, es que todo este proceso finalmente cuando tenemos el partido para competir por la presidencia, pues yo era uno de los cuadros, digamos, pues más conocidos y que garantizaba que el discurso feminista, el discurso ambientalista, el discurso de la diversidad, todas las propuestas que traíamos, pues iba a ser el discurso de la campaña y así llegué a la presidencia. ¿Qué se ha avanzado en el tema de derechos de las mujeres teniendo a la primera mujer presidenta? Pues en primer lugar eso, la participación de las mujeres en la política. Creo que esta lucha empezó en 1996 en el 6º encuentro feminista que se realizó en Acapulco, Nacional Feminista. Ahí salió una de las discusiones que se dieron, muy importantes. Ya había pasado en el 95 Beijing, la Conferencia Internacional de las Mujeres de hace 30 años. Y entonces en ese encuentro dijimos, bueno, uno de los compromisos internacionales es lograr la participación política de las mujeres en paridad, ¿no? Y entonces pues ahí empezó, primero las cuotas, primero, en fin, o sea, fue un proceso largo, ¿no? de muchas simulaciones que nos costó mucho trabajo hasta que llegó ya la paridad a nivel constitucional. Y bueno, pues eso nos ha llevado a tener hoy una mujer presidenta, es decir, la presencia de las mujeres y el derecho de las mujeres a la participación política es una de las, me parece, de los derechos que más se han reconocido
y podemos decir se ha avanzado en el país. Diputada, ¿usted se ha sentido representada por este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? En algunas cosas sí, que sobre todo en la justicia laboral, me parece que ahí hay, digamos, una visión con el equipo de la Secretaría del Trabajo, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Digamos, toda esta reforma que se dio para un nuevo, en el sexenio pasado, pero que es parte de esta misma corriente política que está gobernando, un nuevo modelo de justicia laboral, y digamos las últimas iniciativas que mandó la Presidente, que aceptamos de manera unánime en el Congreso, que tienen que ver con el compromiso por la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad en los hechos, y el compromiso por el cierre de la brecha laboral, ¿no? Estamos también, uno de sus compromisos es impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, de sus 100 compromisos, ¿no? Pero bueno, pues estamos viendo, digamos, cómo podemos ir avanzando para que eso sea una realidad y que las tareas de cuidado de los que necesitan cuidado, niños, niñas, personas adultas mayores, dependientes, en fin, pues sea una responsabilidad de Estado y no una responsabilidad solo de las mujeres. Entonces, en esa parte me siento representada. En la parte de cómo se enfrenta el problema de inseguridad con la militarización, no me siento representada, no estoy de acuerdo. Creo que hay que fortalecer, ¿no? la cara civil, digamos, de la lucha por la seguridad. No me siento representada en la visión punitiva, ¿no? de este gobierno, todo el avance de digamos, de ir nombrando cada vez más delitos graves con prisión preventiva oficiosa, sin un juicio de por medio, ¿no? Y bueno, digamos, la reforma del Poder Judicial, me parece verdaderamente, pues, que el Poder Judicial pues, pasó ya a quién sabe qué, o sea, no va a ser un Poder Judicial autónomo, ¿no? Que le tengamos confianza. Entonces, la reforma del Poder Judicial parece que es uno de los grandes errores del gobierno pasado y de este gobierno. Entonces, no me siento representada en eso, me siento representada sobre todo en el modelo de justicia laboral, de justicia social. Diputada, uno de sus ejes centrales ha sido los derechos laborales. Lo que, de verdad, yo le aplaudo, yo se lo he reconocido. Y algo que me extraña de este gobierno es que se diga que está con los trabajadores y no apruebe las 40 horas. Bueno, pues ya se vieron obligados a aprobarla, o sea, por lo menos ya hay un compromiso tanto de la presidenta como jefa del Ejecutivo, como del presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, ¿no? También de la mayoría, Ricardo Monreal, digamos que ya se han comprometido a que el próximo periodo legislativo, que será de septiembre a diciembre, se legisla sobre las 40 horas. La Secretaría del Trabajo ya hizo sus foros. A partir de eso, pues con lo que retome, tiene que poner una propuesta en la mesa. Nosotros como Movimiento Ciudadano tenemos una propuesta que ya hemos presentado, una propuesta de una reforma constitucional para garantizar las 40 horas y con 2 días de descanso obligatorio. Hoy tenemos un día, 2 días de descanso obligatorio. Y bueno, estamos nosotros propusimos una gradualidad de 2 años, de 4 horas y 4 horas, ¿no? En otros países han sido 1 hora, 2 horas cada año, ¿no? Para poder llegar a las 40 horas. Digamos, esto como a partir de todo lo que se dijo por parte de los sindicatos y por parte de expertos y por parte de sociedad civil y por parte del sector empresarial, nosotros hicimos también una gira en congresos locales para discutir también la reforma a las 40 horas, lo que nosotros recogimos, lo que se dijo en estos foros de la Secretaría del Trabajo, y a partir de eso poder generar pues una propuesta que será puesta a discusión, esperemos, en los primeros días de septiembre, para que nos dé tiempo para todo el proceso legislativo. Usted ha estado en un sindicato. Sí. ¿Y qué es lo que se ve hoy en día de los sindicatos? Pues yo creo que están reinventándose y que están reapareciendo. Yo creo que los sindicatos, igual que el Estado en su conjunto, se retiró del mundo del trabajo, o sea, como que dejó solo decir, a ver, ustedes se ponen de acuerdo en el salario, se ponen de acuerdo en las condiciones,
eso va a traer crecimiento, que el Estado no se meta y todos vamos a ser muy felices, ¿no? Fue un desastre completo la retirada del Estado. Entonces, ahora, digamos, al regresar, ¿no?, la agenda laboral como una agenda a un país tan desigual, uno de los más desiguales del mundo, con pobreza laboral, ¿no? No te saca de pobre finalmente el tener un trabajo remunerado, ¿no? Los derechos poco reconocidos, se fortaleció el outsourcing, que es estas compañías, empresas de contratación abusiva, digamos, engañosa, que le ofrecía esa fuerza de trabajo a las empresas sin que ellas se comprometieran en el tema de derechos. Entonces, pues finalmente, digamos, los sindicatos pues volvieron, digamos, a tener relevancia, porque el nuevo modelo genera libertad sindical. Entonces ya pueden convivir distintos sindicatos en una misma empresa, ¿no? Ya se puede pelear realmente la titularidad del contrato colectivo, ¿no? Los centros de conciliación y conciliación y registro laboral están ahí, los jueces laborales están ahí cuando se hacen los recuentos para que no haya ninguna trampa, y entonces pues los sindicatos se han tenido que poner las pilas, porque si no los trabajadores pues los dejan y prefieren otro. Okay. ¿Diría usted que se vive o se sobrevive con el salario mínimo actual? Apenas se sobrevive, o sea, sí ha aumentado, son 8,000 pesos, pero la inflación pues ya se comió, digamos, los aumentos que ha habido. Movimiento Ciudadano está planteando un mínimo 10,000 pesos, ¿no?, que permite a una familia de 4 alcanzar 2 canastas básicas. Y bueno, pues todavía, digamos, o sea, sí reconocemos que se ha aumentado, sí reconocemos que la disminución de la pobreza en millones de personas no solamente son los programas sociales, sino que sobre todo es la política de salario mínimo, porque el 64% de las personas viven de sus ingresos laborales, ¿no? Okay. Entonces es muy importante, porque el salario mínimo, no solamente se ha aumentado el salario mínimo, sino también los salarios contractuales. Okay. Y a ver, actualmente las prestaciones ayudan a complementar el salario. Sí, por supuesto, porque bueno, tienes seguridad social, tienes salud, ¿no? No salud, digamos, por más deficiente que pueda ser el Seguro Social o el ISSSTE, pues es los mejores servicios de salud público que tenemos, entonces la salud ya no la pagas, ¿no? Y es importante. La vivienda barata, ¿no?, que te permite pues, no tener acceso como trabajador o trabajadora a la vivienda. El tema de las pensiones, ¿no?, que también es una cuestión, digamos, que a la edad de la jubilación pues ya tengas, digamos, la posibilidad de una pensión digna, porque también se reformó que ahora ya no te puedes, independientemente que tu ahorro para el retiro te dé para 2,000 o 3,000 pesos de pensión, que eso es lo que está pasando ya el año pasado, ahora, la reforma que se hizo, el Ejecutivo y el Legislativo, es que ninguna persona se jubile con menos de su salario, el que tenía, hasta el salario mínimo de cotización del IMSS, que en el momento que votamos era de aproximadamente 16,000 pesos, ¿no? Entonces una persona, aunque su ahorro le dé para 2,000, para 3,000, para 4,000, el Estado, a través de un fondo de pensiones, que se legisló también, pone el resto, si ganaba 8,000, o si ganaba 9, o si ganaba 10, para jubilarse con el 100% de su salario. Entonces, claro que las prestaciones, los derechos alrededor del salario, pues ayudan a digamos, integrar un ingreso personal o familiar mejor. Ok, a ver, diputada, me interesa mucho saber, usted es la autora material de la ley Silla. Me interesa mucho saber en dónde aplica y en dónde sí o no aplica, porque yo he visto restaurantes y me dicen que ellos están exentos de la ley Silla. ¿Es cierto? No, ¿cierto? Claro que no, porque son los que más están no exentos de la ley Silla. A ver, hay... Lo que dice la ley Silla, la reforma a la Ley Federal del Trabajo es obligación de los empleadores proveer con silla, con respaldo a sus trabajadores. Y donde esto no sea posible, es el segundo, donde esto no sea posible, establecer
espacios de descanso, ¿no? Okay. Espacios con silla, con respaldo y tiempos para estos descansos periódicos durante la jornada de trabajo. Y para esto están los reglamentos interiores de trabajo que todas las empresas, por más chicas que estén, tienen que tener. ¿Cuáles son las condiciones? ¿A qué horas entro? ¿A qué horas salgo? ¿A qué horas me voy a comer? ¿No? ¿Cómo trabajo? ¿Cuál es mi salario? O sea, todas las empresas tienen estos reglamentos, ¿no? Entonces, estos reglamentos de trabajo es lo que tienen que tener y eso es lo que en este momento pues deben de estar haciendo las empresas, ¿no? A partir de propuestas, digamos, que esté haciendo la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces tenemos 180 días para, ya entró en vigor, ¿no? Ya hay que aplicarla nada más para que terminen, digamos, pero ya tuvieron 6 meses, pues si les faltó, digamos, de hacer sus reglamentaciones. Entonces, servicios, comercio e incluso la industria, ¿no? Pero tiene que ser de esa manera, o sea, nada de bancos con respaldo. Nada. Pueden ser bancos con respaldo, ¿no? Pero digamos, no necesariamente es una silla cuadrada o sea, no necesariamente es así, pero sí son con respaldo, de tal manera que por eso la Secretaría del Trabajo va a sacar reglas para ver riesgos de trabajo, ¿no? Que no existan riesgos de trabajo, o sea, el tipo de banco, pues tiene que ser un banco que no se vayan a caer, que sea ¿no? estable. Que sea estable, o sea, es decir, una cuestión así, pero ya entró en vigor y bueno, pues yo creo que la movilización ciudadana es muy importante. Yo estoy viendo y la denuncia, ¿no? Yo estoy viendo que aquí no hay, yo estoy viendo, porque luego los trabajadores a veces pues les cuesta trabajo porque si me despiden, si digo, si tal, ¿no? Los sindicatos, pues yo espero que estén actuando también, por lo menos en esas donde tienen los contratos colectivos para que la ley sí ya sea una realidad. ¿Cuánto tiempo se estipula para los descansos periódicos en el caso de que no se puedan sentar? Es que cada actividad va a ser distinta. Yo creo que cada actividad va a ser distinta. Por ejemplo, un mesero, una mesera va a decir, ok, yo en este momento estoy atendiendo esta mesa, pero pues en este momento no tengo a nadie en mi mesa, pues me voy y me pongo a descansar. Por ejemplo, no es así de que cada 2 horas te vas a descansar 5 minutos, ¿no? Sino puede ser en el momento que no haya luego no hay trabajo y ahí están parados, ¿no? Las mesas están solas y ahí están parados, ¿no? Entonces a algunos les toca, a otros no. Entonces, digamos, de esa manera, ¿no? Ahora, si siempre hay atención, ¿no? Como estos trabajadores que están con el trompo de carne, ¿no? Que pues todo el tiempo están haciendo, ahí sí, ¿sabes qué? Vete a descansar porque ya tienes 2 horas aquí parado y yo te voy a suplir, ¿no? Entonces son situaciones distintas, realmente las empresas pues tienen que acoplarse, o sea, el tema es, tus trabajadores no pueden estar de pie toda la jornada laboral. Entonces tienes la obligación de resolver este asunto y también que tienes prohibido el prohibir que se siente. Diputada, ¿usted siempre ha estado en la izquierda? Sí. ¿Por qué le llamó la atención Movimiento Ciudadano? Bueno, porque es un partido de izquierda socialdemócrata, que además creo en eso, no creo en las izquierdas autoritarias, que resuelven los problemas a la mejor de justicia social, pero son totalmente antidemocráticas, ¿no? Digamos, aplastan los derechos de las personas. Entonces, Movimiento Ciudadano se define como una propuesta socialdemócrata que significa que toma lo mejor del socialismo democrático en el sentido de la igualdad, digamos, como un objetivo en su mirada de cada una de sus propuestas, y por otro lado, digamos, lo mejor del liberalismo en el sentido del reconocimiento de derechos y libertades, ¿no? Entonces, pues ahí me inscribo desde hace mucho tiempo y Movimiento Ciudadano en este momento, en este país, es quien representa esta agenda y ahí está en sus documentos de principios, ¿no? Su carta de identidad, está como muy claro eso, la defensa del Estado laico, la igualdad, la equidad. ¿Qué derechos faltan, diputada? ¿Derechos en general? Derechos de las personas, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Pues, por ejemplo, eso, o sea, pero la legalización de la marihuana no solamente, ya lo dijo la Corte, ¿no? Efectivamente,
tenemos la obligación de reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en ese sentido, pues, digamos, hacer un delito, una decisión, ¿no? Una decisión personal en ese sentido, pues está totalmente fuera del reconocimiento de derechos. El derecho ya lo tenemos al libre desarrollo de la personalidad. La Corte ya nos dijo que tenemos que legislar sobre el uso lúdico de la marihuana y sin embargo el Congreso pues no ha hecho lo que tiene que, la obligación, ¿no? de aceptar esa resolución. Tenemos, por ejemplo, en el tema en el artículo primero constitucional, cuando se legisla la no discriminación, dice todas las personas pues, tienen derecho a la no discriminación por razones de género, por razones de sexo, de raza, de condición física, de condición social, de origen étnico, en fin, y dice de preferencia sexual, ¿no? Entonces, cuando se hizo esta reforma en el 2011 fue como una concesión al Partido Acción Nacional poner preferencia sexual y no orientación sexual, y menos identidad de género. Entonces, es dañino para el reconocimiento de derechos que siga diciendo preferencia, porque entonces la sociedad entera dice, si es una preferencia, entonces puede cambiar, puedes preferir otra cosa, ¿no? Incluso las familias mismas, a ver, mijito, o sea, si eres gay y es una preferencia, pues yo te pido por favor y por amor que tengas que la cambies. Y no es una preferencia, tenemos que cambiar eso y ponerle orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que ese gran derecho a la no discriminación, ese gran derecho, pues realmente exprese, digamos, todas las diferencias, ¿no? Y bueno, pues hay todo el tema de cuidados, ¿no? Ahí necesitamos legislar que una reforma constitucional que reconozca el derecho al cuidado. ¿Por qué hay que reconocer el derecho al cuidado? Porque entonces, si tú reconoces el derecho al cuidado, si necesitas ser cuidado porque eres una persona con discapacidad dependiente, adulto mayor, niño, niña, adolescente, enfermo, en fin, si se reconoce el derecho al cuidado, entonces se reconoce la responsabilidad del Estado para ofrecer los servicios de cuidado y las políticas de cuidado que se necesitan. Y no es así como eso lo hacen las mujeres y a ver cómo le hacen, ¿no? Pues es tarea de todos. Es tarea de todos, de los hombres, de las mujeres, de las comunidades, de las instituciones del Estado, de todos. Entonces, necesitamos legislar sobre el derecho al cuidado. Por supuesto, que este cuidado sea un cuidado que genere empleos, que genere una economía del cuidado. Y hay una parte que es no remunerada, digamos, donde todos nos cuidamos, pero la parte remunerada pues tiene que reconocerse como tal. Hay un trabajo, es un empleo de cuidados, ¿no? Y por eso el Sistema Nacional de Cuidados, que es el que va a poner todas las reglas, ¿no? sobre el tema. Entonces eso nos falta legislar, como muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otro tema diría que falta de legislarse? Bueno, hemos ratificado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra el acoso y la violencia, ¿no? Según datos de Intersecta, que es una organización de abogadas feministas, a partir de los datos del INEGI, un dato que es muy revelador es que cada hora 12 personas renuncian a su trabajo por motivo de acoso y violencia, la mayoría mujeres, pero también hombres, ¿no? Cada hora 12 personas tienen que renunciar cuando esas personas son las víctimas, tendrían que renunciar los acosadores y los violentadores, ¿no? Entonces, ahí no hemos hecho casi nada de cómo el 190 se va a expresar, digamos, en las leyes mexicanas, ¿no? Entonces, son muchas más, el seguro de desempleo como una cuestión que me parece muy importante, ¿qué más? Pues ahorita se me van, pero por supuesto que faltan todavía muchos cambios, digamos, que hacer en la legislación para tener una legislación que realmente garantice la igualdad sustantiva, ¿no? Y la igualdad de oportunidades y de trato.
Y ya para terminar, diputada, ¿qué le deja esta entrevista? ¿Qué me deja? Sí. Pues me ayuda a sistematizar, me ayuda todo lo que me preguntas como a tener claro lo que tengo que tener claro, la ruta de lo que sigue. Aquí voy a estar 2 años más como diputada, es poco tiempo, necesito enfocarme sobre las cosas que quiero obtener, pues obtener en el sentido de incidir, ¿no? De incidir y de lograr acuerdos. Estoy muy satisfecha con el tema de la ley Silla, creo que generó un consenso, por unanimidad, se generó un buen consenso de todos los grupos parlamentarios. Pues yo creo mucho en que finalmente la legislación tiene que resolver, ¿no? Los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Los dolores humanos, decimos, que se viven todos los días. Mientras las reformas que hagamos la gente no las empate con su vida, pues quedamos muy mal, ¿no? Los diputados sobre todo. Entonces tenemos que lograr que todo lo que resolvamos tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues me ayuda a no olvidarme de eso y a estar muy clara en mis movimientos, que sean lo más estratégicos posibles. Diputada, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.